Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí porque les tengo una historia que de verdad los va a dejar boquiabiertos. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, secretos bien guardados y revelaciones que desafían todo lo que creían saber sobre Burak y Neslihan. Hoy vamos a sumergirnos en la verdad oculta detrás de una pareja que ha cautivado al mundo con su talento y carisma. Quizás los conozcan, quizás los adoren, pero les aseguro que lo que vamos a descubrir hoy les va a cambiar la perspectiva por completo. Así que siéntense cómodos, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que sigamos adelante, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y siempre estoy buscando temas que los sorprendan y los hagan pensar. Así que únanse a esta comunidad. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, hablemos de Burak y Neslihan. A primera vista, parecen la pareja perfecta. Él, un actor talentoso y carismático conocido por sus papeles en las telenovelas más exitosas. Ella, una actriz igualmente brillante con una belleza que deslumbra y una presencia escénica que hipnotiza. Juntos han protagonizado proyectos que han roto récords de audiencia y han conquistado corazones en todo el mundo. Pero detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y las alfombras rojas, se esconde una historia mucho más compleja, una historia de secretos, ambiciones y, quizás, hasta un poco de traición. Una historia que comenzó mucho antes de que los focos del éxito los iluminaran juntos. Lo que muchos no saben es que la relación entre Burak y Neslihan no siempre fue tan idílica como nos la pintan. De hecho, al principio se rumoreaba que existía una fuerte rivalidad entre ellos. Ambos eran jóvenes, talentosos y ambiciosos, y competían por los mismos papeles, por la misma atención mediática. Se decía que en las audiciones, se lanzaban miradas de desprecio y que fuera de las cámaras, apenas se dirigían la palabra. Imagínense la tensión en esas salas de espera, la anticipación palpable en el aire mientras ambos esperaban el veredicto que podría cambiar sus vidas. Esta rivalidad, según fuentes cercanas a la producción de su primera telenovela juntos, llegó a ser tan intensa que incluso afectó el rodaje. Los directores tenían dificultades para mantenerlos enfocados y para lograr que trabajaran en equipo. Había constantes discusiones, desacuerdos sobre el guión y hasta pequeños sabotajes. Cosas como cambiar una línea de diálogo a último momento para poner en aprietos al otro, o accidentalmente tropezar con alguien durante una escena crucial. Pequeños actos de guerra que, sumados, creaban un ambiente irrespirable en el set. Los asistentes de dirección andaban de puntillas, temiendo cualquier explosión. Pero entonces algo cambió. De repente la rivalidad desapareció y surgió una química innegable entre ellos. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, se les veía cenando en restaurantes exclusivos, paseando por la ciudad y compartiendo risas y confidencias. Los rumores de romance no tardaron en aparecer, y los fans se volvieron locos con la idea de que sus dos ídolos estuvieran juntos en la vida real. Los paparazzi, por supuesto, se frotaban las manos. Cada foto de ellos juntos se vendía por miles de dólares. Las revistas del corazón los colocaban en portada semana tras semana. La Burak-Neslihan manía había comenzado. Sin embargo, algunos escépticos sospechaban que este romance era una estrategia de marketing, una forma de promocionar la telenovela y de atraer aún más atención mediática. Después de todo, una pareja en la vida real siempre genera más interés que dos actores que simplemente interpretan a enamorados en la pantalla. La productora, siempre astuta, alimentaba los rumores. Las entrevistas de ambos actores se llenaban de insinuaciones y respuestas ambiguas. Era un juego peligroso pero muy rentable. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque lo que pocos saben es que en realidad, Burak y Neslihan tenían un acuerdo secreto. Un pacto que les permitía mantener las apariencias y beneficiarse mutuamente de la atención mediática. Un acuerdo que, según algunas fuentes, fue ideado por sus respectivos managers, dos figuras poderosas y ambiciosas dentro del mundo del espectáculo. Según este acuerdo, Burak y Neslihan se comprometieron a fingir una relación romántica durante la duración de la telenovela. A cambio, ambos recibirían un aumento considerable en sus salarios, más oportunidades laborales y una mayor exposición en los medios. Era un trato que les convenía a ambos, una forma de impulsar sus carreras y de consolidarse como las estrellas más importantes del momento. Un win-win, como dicen los anglosajones.
Pero, ¿a qué precio? Los detalles del acuerdo eran meticulosos. Desde los lugares donde debían ser vistos juntos, hasta el tipo de ropa que debían usar para coordinar su imagen. Incluso se les proporcionaban frases para responder a las preguntas de los periodistas, todas cuidadosamente redactadas para mantener la ambigüedad y la intriga. Era una coreografía perfecta, una obra de teatro bien ensayada. Pero, ¿qué pasó después de que terminó la telenovela? ¿Continuaron fingiendo o decidieron revelar la verdad? ¿Se mantuvo en secreto el acuerdo una vez terminado el contrato? ¿O acaso, como en toda buena historia de amor, la realidad superó a la ficción? Aquí es donde la historia se complica aún más. Porque resulta que durante el rodaje de la telenovela, Burak y Neslihan empezaron a sentir algo real el uno por el otro. La química que compartían en la pantalla se trasladó a la vida real, y lo que había empezado como un simple acuerdo se convirtió en una conexión profunda y sincera. La línea entre la actuación y la realidad se había difuminado, creando una confusión de emociones que ambos luchaban por entender. Sin embargo, ambos tenían miedo de admitir sus sentimientos. Burak temía que Neslihan lo rechazara, pensando que él solo estaba interesado en ella por su fama y su éxito. Había visto a demasiadas relaciones fracasar en Hollywood, y no quería convertirse en una estadística más. Neslihan, por su parte, temía que Burak solo estuviera jugando con ella, utilizándola para impulsar su carrera. Le aterraba la idea de ser vulnerable y abrir su corazón, solo para ser lastimada. Así que en lugar de enfrentar sus sentimientos, decidieron seguir adelante con el acuerdo, manteniendo las apariencias y evitando cualquier conversación seria sobre su relación. Pero por supuesto, esto no podía durar para siempre. El peso de las palabras no dichas, la tensión de los sentimientos reprimidos, se hacía cada vez más insoportable. Un día, durante una entrevista en vivo, un periodista, conocido por su estilo incisivo y su habilidad para incomodar a sus entrevistados, preguntó a Burak si realmente estaba enamorado de Neslihan. La pregunta lo tomó por sorpresa y sin pensarlo dos veces, respondió con un rotundo sí. Un sí que resonó en los corazones de sus fans y que sacudió los cimientos de su pacto secreto. La respuesta de Burak causó un gran revuelo en los medios y entre los fans. Todos querían saber si Neslihan sentía lo mismo por él. La presión era enorme y Neslihan se sintió atrapada entre su miedo y su deseo de ser honesta consigo misma. Los managers de ambos entraron en pánico. La situación se les había escapado de las manos. Finalmente, después de mucha reflexión, Neslihan decidió confesar la verdad. En una entrevista exclusiva, reveló que ella también estaba enamorada de Burak, pero que había tenido miedo de admitirlo por temor a ser herida. Su confesión fue un acto de valentía, una declaración de independencia que la liberó del peso de sus miedos. La confesión de Neslihan fue recibida con entusiasmo por los fans, quienes celebraron la noticia de que sus dos ídolos estaban juntos en la vida real. Pero también generó algunas críticas, especialmente por parte de aquellos que se sintieron engañados por el acuerdo secreto. Los detractores los acusaron de manipulación y de jugar con los sentimientos del público. A pesar de las críticas, Burak y Neslihan decidieron seguir adelante con su relación, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Se casaron en una ceremonia íntima rodeados de sus amigos y familiares, y desde entonces han construido una vida juntos llena de amor, felicidad y éxitos profesionales. Y aquí es donde llegamos al final de nuestra historia. Una historia que nos enseña que detrás de las apariencias, detrás de las cámaras, se esconden verdades complejas y relaciones que desafían todas las expectativas. Una historia que nos recuerda que el amor, en ocasiones, puede surgir de los lugares más inesperados. Pero, ¿es esta toda la verdad? ¿O hay algo más que aún no sabemos sobre Burak y Neslihan? ¿Existen secretos más profundos, verdades ocultas que aún esperan ser reveladas? Algunos rumores sugieren que el acuerdo secreto entre Burak y Neslihan fue orquestado por sus agentes, quienes vieron una oportunidad de oro para impulsar sus carreras. Otros afirman que la rivalidad inicial entre ellos era real, pero que se transformó en una profunda admiración y respeto mutuo. Incluso se ha rumoreado que uno de los dos estaba en una relación seria al momento de comenzar la telenovela, lo que complicó aún más las cosas. Y luego están aquellos que creen que la historia del romance falso es solo una cortina de humo, una forma de ocultar un secreto aún más oscuro y escandaloso. Se habla de una supuesta infidelidad, de un hijo secreto, de negocios turbios que podrían comprometer sus carreras.
Rumores que por supuesto no han sido confirmados, pero que alimentan la imaginación de los más conspiranoicos. Pero por supuesto, estos son solo rumores. La verdad es que solo Burak y Neslihan conocen la verdadera historia de su relación. Y quizás, algún día, decidan compartirla con el mundo. Quizás escriban un libro, produzcan un documental, o simplemente concedan una entrevista honesta y sin tapujos. Lo importante es que a pesar de los secretos y las mentiras, Burak y Neslihan han logrado construir una relación sólida y duradera, basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Su historia, con todos sus matices y contradicciones, es un testimonio de la complejidad del amor y de la capacidad humana para superar los obstáculos. En resumen, hemos explorado la historia de Burak y Neslihan, desde su aparente rivalidad inicial hasta su romance público, revelando el posible acuerdo secreto que ambos tenían para impulsar sus carreras. Vimos cómo la ficción se convirtió en realidad, llevando a una relación genuina que superó las expectativas. También examinamos los rumores y las teorías conspirativas que rodean su relación, dejando abierta la posibilidad de que haya más por descubrir. Analizamos el papel de los managers y de la productora en la creación y manipulación de la imagen pública de la pareja. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Burak y Neslihan. Que esta historia sirva como recordatorio de que no todo lo que brilla es oro, y que la verdad, en ocasiones, se esconde detrás de una fachada cuidadosamente construida. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Investigar esta historia ha sido un verdadero reto, pero también una experiencia fascinante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Burak y Neslihan realmente tuvieron un acuerdo secreto? ¿O creen que su romance fue genuino desde el principio? ¿Qué opinan de la influencia de los managers y de las productoras en la vida de los actores? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando suba contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, la verdad está ahí fuera.